Hay una sensación que conoces bien, aunque nunca la hayas puesto en estas palabras exactas, la sensación de estar dando todo lo que tienes y que aún así no sea suficiente. No en una cosa, en varias, en el trabajo, en las relaciones, en los espacios donde más te importa estar. Sientes que te esfuerzas, que pones de tu parte, que haces lo que se supone que hay que hacer. Y aún así hay algo que no encaja, un resultado que no llega, un reconocimiento que no aparece, una conexión que se busca y que no termina de establecerse de la forma que debería. Y ante eso, ante ese esfuerzo que no produce el resultado que esperaba, casi todo el mundo llega a la misma conclusión, que no es suficiente, que falta algo, en el talento, en la personalidad, en alguna cualidad fundamental que los demás tienen y que a uno le falta, que la ecuación no cuadra porque hay algo en uno que es deficiente. Y esa conclusión, aunque es comprensible, aunque surge de forma natural cuando el esfuerzo no produce los resultados esperados, es casi siempre equivocada. No porque seas perfecto, no porque no haya cosas que mejorar, sino porque el problema rara vez está en la persona, está en el lugar donde está jugando. Quédate, porque lo que voy a contarte hoy puede cambiar radicalmente la forma en que interpretas tu propia experiencia. En este video vamos a explorar una idea que parece simple cuando se dice en voz alta, pero que tiene implicaciones enormes cuando se examina en profundidad. Que la sensación de no ser suficiente, en la mayoría de los casos, no dice nada definitivo sobre quién eres. Dice algo muy específico sobre dónde estás intentando ser. Y vamos a hacerlo desde la psicología de Alfred Adler, cuyas ideas sobre el lugar que cada persona ocupa en el mundo, sobre la diferencia entre el contexto correcto y el incorrecto, y sobre lo que ocurre cuando alguien intenta florecer en un suelo que no corresponde a su naturaleza, son tan precisas hoy como cuando las desarrolló. Adler fue médico y psicólogo en Viena a principios del siglo XX. Sus ideas sobre la identidad, el sentimiento de inferioridad y el propósito de vida forman uno de los sistemas psicológicos más completos y más ignorados de la historia. Y lo que Adler entendía sobre la relación entre el contexto y la sensación de ser suficiente es algo que puede cambiar la forma en que te relacionas contigo mismo de una manera que va mucho más allá de cualquier técnica de autoestima. Empecemos. Para entender por qué no se trata de si eres suficiente, sino de dónde estás jugando, necesitamos empezar por una imagen que creo que va a resonar de una forma muy concreta. Imagina un pez. Un pez perfectamente sano, perfectamente capaz, con todas las características que un pez necesita para vivir y para prosperar. Y ahora imagina que ese pez está en tierra, fuera del agua. ¿Qué pasa? El pez lucha, se esfuerza, no puede hacer lo que debería poder hacer. Desde fuera, alguien que no supiera nada sobre peces podría concluir que es un pez que no funciona bien, que es deficiente, que le falta algo fundamental. Pero el problema no es el pez. El problema es el entorno. Ese mismo pez, en el agua que le corresponde, hace exactamente lo que tiene que hacer sin ningún esfuerzo extraordinario. No porque haya mejorado, no porque haya trabajado en sí mismo, sino porque está en el lugar que corresponde a lo que es. Esta imagen, aunque parece simple, describe con una precisión impresionante la experiencia de millones de personas que se sienten insuficientes en contextos que simplemente no corresponden a quienes son. Adler tenía una forma de entender esto que era muy concreta. Hablaba del estilo de vida de cada persona, de la narrativa particular que organiza cómo cada individuo se relaciona con el mundo. Y lo que sabía, con una claridad que sus contemporáneos no siempre compartían, es que el sufrimiento que produce la sensación de no ser suficiente rara vez viene de una deficiencia real. Viene de la distancia entre lo que una persona genuinamente es y los contextos en que está intentando serlo. No eres el pez deficiente. Tal vez simplemente no estás en el agua que te corresponde. Ahora bien, la pregunta obvia es, ¿cómo se llega a estar en el lugar equivocado? ¿Cómo termina una persona poniendo todo su esfuerzo en un contexto que no corresponde a quien es? Y la respuesta a esa pregunta es una de las cosas más importantes que puedes entender sobre ti mismo. Adler hablaba del complejo de inferioridad y de las estrategias que los seres humanos desarrollamos para compensarlo. Y una de esas estrategias, una que es especialmente relevante para lo que estamos explorando, es la de adoptar los contextos que los demás valoran en lugar de los que corresponden a lo que genuinamente somos. Cuando crecemos, cuando aprendemos qué es lo que el entorno valora y qué tipo de éxito es el que produce admiración y reconocimiento, muchas veces adoptamos esa definición de éxito como propia, no porque la hayamos evaluado y decidido que corresponde a lo que genuinamente queremos, sino porque en el proceso de compensar la sensación de ser insuficiente, buscamos los contextos que producen validación. Y los contextos que producen validación son los que el entorno señala como valiosos. El resultado es que muchas personas terminan pasando años, algunos décadas, esforzándose enormemente en contextos que nunca fueron diseñados para ellos,
Contextos que no corresponden a sus fortalezas naturales, a sus valores genuinos, a la forma particular en que su mente y su corazón funcionan mejor. Y en esos contextos equivocados, el esfuerzo produce exactamente lo que estábamos describiendo al principio: la sensación de dar todo y que aún así no sea suficiente. Porque en el contexto equivocado, el esfuerzo nunca puede compensar la falta de correspondencia natural entre quien eres y lo que el contexto requiere. No estás fallando porque seas deficiente, estás agotándote porque estás nadando a contracorriente de tu propia naturaleza. Quiero preguntarte algo que puede resultar incómodo, pero que creo que es absolutamente necesario para entender lo que estamos explorando. ¿Cuándo fue la última vez que algo te salió bien sin que requiriera un esfuerzo desproporcionado? No un éxito con el que trabajaste durísimo durante meses y que finalmente conseguiste, sino algo que fluyó, algo para lo que tienes una facilidad que no todo el mundo tiene, algo que haces y en lo que el tiempo pasa sin que lo notes, algo que cuando terminas te deja con energía en lugar de quitártela. ¿Puedes identificar algo así? ¿O la imagen que tienes de ti mismo está tan dominada por lo que se supone que tienes que hacer que ya ni siquiera sabes cuáles son las cosas que fluyen? Esa pregunta importa más de lo que parece, porque lo que fluye, lo que sale con una facilidad relativa aunque requiera esfuerzo, lo que te da energía en lugar de quitártela, es información directa sobre tu naturaleza, sobre el tipo de agua en que puedes nadar sin estar constantemente luchando contra la corriente. Adler lo llamaba el movimiento hacia la superioridad genuina. No la superioridad sobre los demás, la superioridad en el sentido de moverse hacia la plenitud, hacia lo que corresponde a tu naturaleza particular. Y decía que ese movimiento, cuando está alineado con lo que genuinamente eres, se siente diferente al esfuerzo que se hace en el contexto equivocado. Se siente como avanzar en lugar de luchar, como fluir en lugar de nadar a contracorriente. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste eso? ¿Hay algo que ocurre en las relaciones cuando llevas tiempo en el contexto equivocado que es importante nombrar? Porque produce un tipo de sufrimiento que no siempre se reconoce como lo que es. Cuando pasas mucho tiempo esforzándote en un contexto que no corresponde a lo que genuinamente eres. La persona que se presenta en esas relaciones no es completamente real. Es la persona que intenta ser lo que el contexto requiere, la que trabaja para compensar la falta de correspondencia natural, la que gasta tanta energía en el esfuerzo de sobrevivir en el lugar equivocado, que no le queda mucha para ser auténticamente ella misma en los vínculos. Y las personas que te conocen a través de esa versión, las que construyen su imagen de ti a partir de quién eres cuando estás en el contexto equivocado, no te conocen del todo. Conocen a alguien que está constantemente esforzándose, que está siempre un poco tenso, que da la impresión de estar poniendo todo lo que tiene y que aún así no llega donde se supone que debería llegar. Y eso, ese retrato de alguien que se esfuerza sin resultados proporcionales, puede instalar en tus relaciones una narrativa sobre ti que no es justa, pero que es la única disponible cuando el contexto en que te ven no es el correcto. Adler hablaba del sentimiento de comunidad, del Gemeinschaftsgefühl, como la necesidad fundamental de pertenecer de forma genuina, y sabía que esa pertenencia genuina solo es posible cuando hay un yo genuino que pertenece, no una versión de uno mismo que está constantemente adaptándose, compensando, esforzándose por encajar en un contexto que no le corresponde. El contexto equivocado no solo te agota a ti, también le impide a los demás conocerte como realmente eres. Les da una imagen que es real en algunos sentidos, pero que está fundamentalmente distorsionada por el hecho de que lo que ven no es tu yo en su elemento, sino tu yo luchando contra un entorno que no le corresponde. Y algunas relaciones, cuando cambias de contexto, cuando finalmente estás en el lugar que te corresponde, cambian completamente, porque de repente pueden ver algo en ti que antes no estaba disponible. Una facilidad, una confianza, una forma de ser que no habían visto nunca porque nunca habías estado en condiciones de mostrarla. Necesito detenerme aquí, porque lo que voy a decirte ahora puede ser lo más importante de todo el video. Hay personas que han pasado años, algunos décadas, en el contexto equivocado, en el trabajo que no corresponde a su naturaleza, porque era el que producía estabilidad o reconocimiento familiar, en las relaciones que no corresponden a lo que genuinamente necesitan porque eran las disponibles o las que el entorno aprobaba. En los grupos que no corresponden a quienes son porque eran los de siempre, los de la familia, los del colegio, los que nadie cuestionó. Y esas personas han llegado a la conclusión, a veces de forma tan profunda que ya no se percibe como una conclusión sino como una verdad de que son insuficientes. Que hay algo fundamental en ellas que no funciona. Que si fueran más talentosas, más carismáticas, más inteligentes, más de lo que sea que el contexto parece pedir, las cosas serían diferentes. Y han gastado una cantidad inmensa de energía intentando ser más de eso, trabajando más duro, esforzándose más, intentando compensar la deficiencia percibida con más esfuerzo, más dedicación, más disposición a sacrificarse, y la sensación de no ser suficiente no desaparece, porque el esfuerzo no resuelve el problema real.
El problema real no es la cantidad de esfuerzo. El problema real es el contexto. Y lo más doloroso, lo que quiero que escuches con toda la atención que puedas, es esto. Todo ese talento, toda esa capacidad, toda esa energía que se ha gastado en el esfuerzo de sobrevivir en el contexto equivocado, no es señal de que eres deficiente. Es señal de que eres alguien con recursos genuinos que ha estado usando esos recursos para el propósito equivocado. Imagina lo que sería posible si esos mismos recursos, esa misma energía, esa misma disposición al esfuerzo, se aplicaran en el contexto correcto, en el que corresponde a tu naturaleza particular, en el que tus fortalezas son exactamente lo que se necesita en lugar de lo que hay que compensar. No estás fallando, estás en el lugar equivocado, y esas dos cosas requieren soluciones completamente diferentes. Adler tenía una idea sobre el propósito de vida que me parece absolutamente central para lo que estamos explorando y que quiero desarrollar con la atención que merece. El propósito de vida, en el sistema adleriano, no es algo que se descubre en un momento de revelación. No es algo asignado desde fuera. Es algo que emerge cuando una persona empieza a moverse desde lo que genuinamente es en lugar de desde lo que el entorno espera que sea. Y hay algo muy específico sobre el propósito que Adler observó, que cuando una persona está en el contexto correcto, cuando está haciendo lo que corresponde a su naturaleza particular, el propósito se hace evidente de una forma que no requiere un esfuerzo especial para encontrarlo. Simplemente está ahí, en la facilidad relativa con que fluye lo que hace, en la energía que le queda después en lugar de la que le falta, en el impacto que produce en los demás sin que tenga que forzarlo. El propósito no es algo que se encuentra cuando se busca directamente. Se encuentra cuando se encuentra el contexto correcto. Y el contexto correcto no es necesariamente el que produce más dinero, más estatus o más reconocimiento inmediato. Es el que corresponde a cómo funciona tu mente y tu corazón de forma natural, el que aprovecha lo que tienes en lugar de requerir que compenses lo que no tienes, el que te permite contribuir desde lo que genuinamente eres en lugar de desde quien intentas ser. Adler decía que el sentimiento de comunidad genuino, esa pertenencia profunda que todos buscamos, solo puede construirse cuando hay una contribución genuina. Y la contribución genuina solo puede hacerse desde el lugar correcto, desde el contexto en que lo que eres corresponde a lo que se necesita. En el lugar equivocado puedes cumplir. Puedes funcionar, puedes incluso tener éxito en términos que los demás reconocen como tal. Pero la sensación de estar contribuyendo de verdad, de que tu presencia importa de una manera que solo tú puedes aportar, eso solo ocurre en el contexto correcto. Voy a hablarte ahora de algo que ocurre cuando la gente empieza a encontrar su contexto correcto y que puede resultar sorprendente si no lo esperas. No siempre se parece al éxito que imaginabas. Hay personas que llevan años imaginando que cuando finalmente encuentren su lugar, cuando finalmente estén en el contexto correcto, todo será claridad y reconocimiento y la sensación inequívoca de que esto es lo que siempre debería haber sido. Y a veces es así, pero otras veces es más sutil, más tranquilo, menos dramático de lo que la fantasía prometía. El contexto correcto no siempre se presenta con fanfarria. A veces se presenta como una actividad que empiezas a hacer casi por accidente, y que de repente te das cuenta de que te absorbió durante horas sin que lo notaras. Como una conversación con alguien que tiene intereses parecidos a los tuyos, en la que de repente te das cuenta de que estás siendo más tú mismo de lo que llevas tiempo siendo. Como un trabajo o un proyecto que no estaba en tu plan, pero que cuando te metes en él algo en ti dice sí, esto es. Y esas señales sutiles pero claras de que estás en el agua que te corresponde, son más fiables que cualquier definición externa del éxito. Adler lo habría reconocido de inmediato. Él hablaba de la vida como un movimiento continuo hacia la plenitud, hacia llegar a ser más completamente lo que se puede llegar a ser. Y ese movimiento, cuando ocurre en el contexto correcto, se siente diferente al esfuerzo del contexto equivocado. No porque sea sin esfuerzo. El esfuerzo puede ser igual de intenso o más, sino porque el esfuerzo está alineado con lo que eres. No lucha contra tu naturaleza. La expresa. Y esa diferencia en la calidad del esfuerzo, es lo que distingue al pez en el agua del pez en tierra. Quiero hablarte ahora de algo que complica el proceso de encontrar el contexto correcto y que es importante entender de antemano para no confundirlo con una señal de que estás equivocado cuando en realidad estás en el camino correcto. Salir del contexto equivocado produce pérdidas. No solo pérdidas de cosas que no te convenían, también pérdidas reales. Pérdidas de seguridad, pérdidas de reconocimiento de un tipo que conocías aunque no te satisficiera completamente. Pérdidas de relaciones construidas alrededor de quien eras en el contexto equivocado. Pérdidas de una identidad que, aunque no era del todo la tuya, te daba un marco de referencia. Y esas pérdidas duelen, aunque el nuevo contexto sea mejor, aunque el cambio sea la decisión más inteligente que hayas tomado. El dolor de lo que se pierde es real, y no hay que minimizarlo, pero hay algo que Adler sabía sobre esas pérdidas que cambia la forma de vivirlas.
Sabía que las pérdidas que vienen de moverse hacia el contexto correcto son fundamentalmente diferentes a las pérdidas que vienen de alejarse de lo que te corresponde. Las primeras son el precio de algo mejor. Las segundas son el precio de algo peor. Y aunque ese precio puede parecer similar desde fuera, y aunque puede sentirse similar en el corto plazo, la dirección en que apunta hace toda la diferencia. Adler lo llamaría el costo del crecimiento genuino, y decía que ese costo, aunque es real, es el único que produce algo que el resto del esfuerzo no puede producir. La sensación de que la vida que estás construyendo es genuinamente tuya. No perfecta, no sin dificultades, pero tuya. Y hay algo en esa sensación, en la sensación de que lo que estás haciendo y lo que genuinamente eres apuntan en la misma dirección, que hace que el esfuerzo sea sostenible de una forma que el esfuerzo, en el contexto equivocado, nunca puede serlo. Hay algo más que quiero explorar y que tiene que ver con las relaciones específicamente, porque creo que es uno de los aspectos más importantes y menos mencionados de lo que estamos hablando. Cuando empiezas a moverte hacia el contexto correcto, cuando empiezas a ser más completamente quien eres en lugar de quien el entorno equivocado requería que fueras, algo pasa en las relaciones que puede resultar desconcertante si no lo esperas. Algunas relaciones se profundizan. Las que tenían una base real, las que conectaban con algo genuino en ti, de repente tienen más material con que trabajar. La versión más completa de quién eres que empieza a aparecer les da algo que antes no tenían. Y la relación crece. Pero otras se distancian. No porque la gente sea mala, sino porque construyeron su relación con la versión de ti que estaba en el contexto equivocado, con el que se esforzaba, con el que compensaba, con el que tenía determinadas características que venían del intento de adaptarse al lugar que no correspondía. Y cuando esa versión empieza a cambiar, cuando el nuevo tú empieza a tomar espacio, la imagen que tenían de ti se desajusta. Y puede haber tristeza en eso, puede haber personas que querías y que en este proceso se van alejando. Y ese dolor es real. No hay que minimizarlo. Pero hay algo que Adler diría sobre esas relaciones que quiero que escuches. Diría que una relación construida sobre quién eres en el contexto equivocado no es una relación contigo. Es una relación con la adaptación que hacías para sobrevivir en ese contexto. Y aunque esa adaptación era real en algún sentido, no era todo lo que eres. Y una relación que solo puede existir con la adaptación pero no con quien estás llegando a ser. Tenía límites reales desde el principio aunque no se veían todavía. Las relaciones que pueden seguirte cuando cambias de contexto, las que pueden relacionarse con la versión más completa de quién eres, esas son las que Adler habría llamado vínculos genuinos, las que forman la base de un sentimiento de comunidad real. Y esas relaciones, aunque a veces tardan en encontrarlas, son posibles. Están ahí, están esperando ser encontradas por la versión de ti que ya no está en el lugar equivocado. Llegamos al punto central de todo lo que hemos hablado hoy, al que espero que te lleves contigo mucho más allá de este video. La sensación de no ser suficiente que has estado cargando no es un diagnóstico de tu valor, es un diagnóstico de tu contexto. Y esas dos cosas, aunque pueden sentirse igual desde dentro, requieren soluciones completamente diferentes. Si el problema fuera tu valor, la solución sería trabajar en ti mismo, mejorar, desarrollar las características que el contexto requiere, convertirte en alguien más parecido a lo que el lugar pide. Pero si el problema es el contexto, la solución no es cambiarte a ti, es cambiar el contexto, es encontrar o construir los espacios, las relaciones, las actividades, el tipo de trabajo, el tipo de contribución, que correspondan a lo que genuinamente eres en lugar de a lo que el lugar equivocado requiere. No estás jugando en el lugar equivocado porque seas incapaz de jugar en el correcto. Estás jugando en el lugar equivocado porque en algún momento, por las razones que sean, el lugar correcto no estaba disponible o no parecía una opción. Porque la presión del entorno, la búsqueda de validación, el miedo a quedarte fuera de los contextos que el mundo considera valiosos, te llevaron a un lugar que no era el tuyo. Y ahora, con la perspectiva que da el tiempo y el sufrimiento de haber estado en el lugar equivocado durante demasiado tiempo, puedes empezar a preguntarte cuál sería el correcto. No tiene que ser una pregunta con respuesta inmediata, no tiene que resolverse hoy, pero puede empezar a hacerse. Y puede empezar a orientar, de forma gradual, las decisiones hacia contextos que correspondan mejor a lo que genuinamente eres. Adler lo habría llamado el movimiento hacia la vida genuina, el proceso de ir encontrando, una decisión pequeña a la vez, los contextos en que lo que eres puede expresarse de forma más completa, donde el esfuerzo no lucha contra tu naturaleza, sino que la expresa, donde la sensación de no ser suficiente no es el estado por defecto, sino la excepción. Antes de cerrar, quiero dejarte con algo muy concreto, algo que puedas usar esta semana. Piensa en los contextos de tu vida actual, en el trabajo, en las relaciones, en los grupos a los que perteneces, en las actividades que ocupan tu tiempo, y hazte una pregunta sobre cada uno de ellos. ¿En este contexto soy más yo mismo o menos yo mismo? ¿No? ¿Me va bien en este contexto?
¿No produce este contexto los resultados que se supone que debería producir? Sino, ¿en este contexto soy más completamente quien soy o tengo que suprimir partes de mí mismo para estar aquí? Y nota las respuestas, sin juzgarlas, sin tomar decisiones inmediatas a partir de ellas. Simplemente nota cuáles contextos te dan energía y cuáles te la quitan. Cuáles te permiten ser más completo y cuáles requieren que seas menos. Cuáles, cuando estás en ellos, producen esa sensación de que algo fluye, y cuáles producen la sensación constante de estar nadando a contracorriente. Esa información, aunque no resuelva nada de golpe, es el mapa que necesitas para empezar a orientarte hacia los contextos correctos. No de una vez, pero sí de forma gradual. Decisión a decisión, elección a elección. Adler creía que la vida psicológicamente sana no es la que está libre de esfuerzo, es la que está orientada en la dirección correcta. Y la dirección correcta, para cada persona, es la que corresponde a lo que genuinamente es, no a lo que el mundo le ha dicho que debería ser. No tienes que resolver todo hoy. No tienes que cambiar de contexto mañana. Solo tienes que empezar a hacer la pregunta correcta. ¿Y la pregunta correcta no es ¿soy suficiente? La pregunta correcta es ¿suficiente para qué? ¿Y es eso lo que realmente necesito ser? Porque puede que seas más que suficiente para el lugar correcto. Y que el problema nunca haya sido tú, que el problema haya sido el lugar. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video.